Yo creo que muchos lectores como yo estamos ansiosos de oír qué fue lo que le contestó el presidente Petro al colega Daniel Coronel. Por No sé favor, quién pasemos. tenga la mejor voz para leerlo, no soy yo, evidentemente. Pasémoslo. Yo no soy buena imitadora de Gustavo Petro, pero puedo leer su trino. Por Dice, favor. esta columna, voy a leerlo sin los errores, intentaré. Esta columna de Daniel Coronel describe bien el sistema de salud que tenemos y hace una apreciación de mi gobierno que brevemente contesto. El éxito inicial no fue por generosidad, era un éxito que escondía la realidad política. Un Congreso que demoró 2 años las reformas buscando su propia lógica. Es un Congreso que el pueblo eligió dándole mayoría a la política tradicional. Una reforma tributaria que quedó en la mitad por decisiones judiciales con enorme peligro para las finanzas públicas. Realidades que nosotros aceptamos y que por nuestra condición democrática aceptamos, pero también capoteamos en pro de aplicar el programa de gobierno que el pueblo votó mayoritariamente y que respetamos a fondo y profundamente. Pero en la cuestión de la reforma a la salud, creo, Daniel, te equivocas. La reforma no la tumbó el gobierno en el Congreso, como usted escribe. Pasó por una gran concertación pública y política por la Cámara de Representantes y la tumbaron en la Comisión Séptima del Senado, no solo por la oposición, era ese su papel premeditado, sino por 3 o 4 congresistas que le hicieron mayoría y que estaban impedidos para votar mientras no se resolvieran sus recusaciones. No debió haber ni siquiera recusaciones, pues el reglamento del Congreso, y lo conozco bien, les permitía impedirse ellos mismos y declarar su claro conflicto de interés, haber recibido donaciones de EPS o de sus dueños, entre otras, extranjeros, cosa que la Constitución prohíbe. No lo hicieron y en el proceso de resolver sus impedimentos, con afán inusitado, votaron en contra de la reforma. A la reforma la hunde la Comisión Séptima, no el gobierno, sino una ruptura de la ley que ya las autoridades competentes investigarán. Por eso dije que la reforma no fue hundida ni por el pueblo ni por el Congreso. El intento de hundimiento lo hizo una multinacional de manera profundamente irresponsable. Aún se puede salvar el trámite en el Congreso porque fue apelada la decisión de la Comisión Séptima y el gobierno, si el Senado toma una decisión responsable con el país en otra comisión, continuará el esfuerzo de concertación. Si eso no pasa y ante el fracaso evidente de la pasada reforma a la salud hecha por Alejandro Gaviria, que como ministro de Salud creyó que bastaba con mantener el sistema financiero de aseguramiento privado y solo poner el control de las reservas técnicas que toda aseguradora debe cumplir, pero que al cabo de los años terminó con que las reservas técnicas, una cifra billonaria, desaparecieron y continuó el problema de quiebra de clínicas y hospitales y a la postre con la muerte de 363,000 colombianos que por fallas del sistema de salud perecieron en los 10 últimos años antes del COVID. Yo puedo, como lo dije en su entrevista, dejar las cosas así. Las EPS quebrarán una por una mientras mi gobierno traslada a los afiliados una tras otra, que es lo que hicieron los presidentes anteriores. Ellos llevaron los afiliados a las EPS donde como dueños y administradores se agruparon familias políticas poderosas, pero igual, como se lo dije, quebraron. De esa estrategia, dar más plata que se evapora y pasar clientes a la siguiente EPS que va a quebrar, solo quedan pacientes muertos y un Estado quebrado y saqueado. Si el Senado no es responsable y hunde la reforma bajo las actuales normas y con muchas dificultades, haremos una transición hacia un régimen mejor con ayuda de las víctimas del sistema, el Estado, los pacientes, las clínicas públicas y privadas a las que se les debe dinero, el personal de salud que demanda más estabilidad y las EPS que mantienen balances sanos y que son conscientes de este problema. Y a continuación cita la columna de Daniel. Esa es la respuesta del presidente de la República. ¿Qué te parece, Daniel Coronel? Primero, digamos, agradezco mucho que el presidente Petro se haya tomado el tiempo de responder con un mensaje pues extenso. Obviamente no estoy 100% de acuerdo con él. Hay algunas cosas en las que me parece que tiene razón y otras que no. Creo que la construcción del consenso no era solamente en la Cámara, sino también en el Senado y celebro que en la respuesta él reconozca que el Senado y el Congreso en general están elegidos por el pueblo y que esa es su labor también. Me parece que ver a Petro buscando las alternativas institucionales de salida a esta situación en la que lo deja el hundimiento de la reforma a la salud es bueno, es saludable, que eso es lo que le corresponde a un presidente en un sistema democrático y que también está pensando cómo hacerlo si definitivamente
ese camino que él está viendo congresional no resulta, sino que tiene que apelar a tratar de buscar esas reformas por la vía administrativa y no por una reforma legal, que es lo que decía el doctor Rosselli que podía haberse hecho desde el comienzo, que muchos de estos temas se podrían haber hecho simplemente con una aplicación mayor en el tema administrativo y un ejercicio de la potestad reglamentaria que tiene el gobierno, en lugar de buscar una reforma a todo el sistema de salud. En fin, ese también es una posición interesante, pero discutible, porque realmente lo que sucede en últimas es que tenemos unos privados que son aseguradores de facto, pero que no ponen plata, que aseguran con la plata de los contribuyentes, y que tenemos un sistema que tiene muchas iniquidades, porque los que manejan la plata también se pagan ellos mismos a través de la integración vertical. Entonces ellos son los dueños de una parte de las IPS, de las clínicas, de los hospitales, de los laboratorios que prestan servicio. Como también lo decía el doctor Rosselli en un momento, hay también todo un sistema con la dotación de medicinas, con el papel que juegan en todo esto los grandes laboratorios farmacéuticos y los costos que eso significa para los pacientes y para el sistema como un todo, porque pues realmente no, las medicinas que se compran en Colombia en precio pueden tener un precio sustancialmente menor en otro país, y es algo por lo cual nosotros tenemos que preguntar. También el sistema de patentes, el sistema de extender las licencias de esas medicinas en Colombia ha estado lleno de pequeñas y grandes trampas en manos de los laboratorios. Alejandro Gaviria, a quien hoy el presidente Petro reprocha tanto, tuvo una labor muy destacable y heroica cuando dijo que un medicamento para el cáncer, siendo el ministro de Salud, no iba a soportar que el INVIMA le extendiera la patente con una trampa, que es que hacían una modificación menor para extenderla por 10 años y mantener el precio cuando ya debía pasar a ser genérico y ser de más fácil acceso para los pacientes. Ese tipo de cosas que además merecieron una presión grandísima en Estados Unidos, porque estas grandes empresas farmacéuticas tienen sus propias bancadas de Congreso en Estados Unidos. Pues terminó ganando el ministro por persistencia y por insistencia, y eso me parece que es algo que también es un tema grueso, que no ha sido parte de la discusión de la reforma a la salud y que debería serlo.